Bienvenidos al podcast Poderosas, Ciencia y Naturaleza en Femenino, un espacio para descubrir nuestro universo desde la mirada de grandes mujeres que están cambiando el mundo. ¿Sabías que el 18,2% de los chilenos piensa que las niñas tienen menos habilidades para las matemáticas que los niños? Hola a todas y todos, somos Revista Ecociencias y les damos la bienvenida a quienes se unen a este primer capítulo del podcast Poderosas. Antes de iniciar esta entretenida conversación con una gran invitada que tenemos el día de hoy, quiero saludar a mi colega Clau y a Kevin en los controles. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, Caro, bien, todo bien aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de tener a esta súper invitada. Estamos hoy día con una poderosa. Ella nos va a contar acerca de su rol medioambiental en el área de la conservación de glaciares. Bueno, chiquillos, hoy estamos junto a Constanza, como dice aquí mi amiga Caro. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile y una mujer motivada por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente desde los inicios de su formación. Participó en Fundación Basura como editora, donde publicó artículos de revalorización de residuos en arquitectura, arte y diseño. También forma parte de la Fundación Glaciares Chilenos para impulsar la protección de los glaciares y de la naturaleza. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder aportar un poquito a que se conozcan más mujeres que están preocupadas por el medio ambiente, así que feliz. Muchas gracias, Constanza. Estamos súper contentas de tenerte acá y queremos pasar inmediatamente a lo que vinimos, que es a conocerte un poco más, conocer tu activismo ambiental. Y para eso, hemos estado investigando un poco de tu perfil. Sabemos que te has interesado desde temprana edad en el medio ambiente y queremos saber cómo llegaste a establecer este vínculo con la naturaleza. ¿Tienes algún momento preciso? ¿Fueron varios en los cuales tú hayas sentido ese despertar en ti, la curiosidad por proteger el medio ambiente o esa cercanía? Sí, lo estuve revisando cuando me enviaron la pauta y lo primero que se me vino a la mente fue las vacaciones que tuvimos cuando niños en la cordillera. Yo nací en Santiago, pero toda mi familia, de parte de mamá y papá, son de Talca, la séptima región, y vacacionábamos hacia la cordillera en un pueblo que se llama Armerillo. Uh-huh. Íbamos a acampar y no recuerdo bien el nexo, pero nos conseguíamos como poder estar en un fondo con nuestra carpa, solo nosotros, como un mes o más. Entonces era una larga estadía en la cordillera. En esa época no había como mucha cultura de esto a nivel tecnológico. Íbamos con lo puesto, nos sentábamos en las piedras, como todo muy normal. Y yo creo que eso fue como el primer nexo con ser conscientes, por ejemplo, del impacto que generamos en la naturaleza. Ahí, mis papás, sobre todo mi papá, nos enseñaba a cómo gestionar nuestros residuos orgánicos, los desechos como del baño, por ejemplo. Nos organizábamos para bañarnos, para que no generara esto también una contaminación extra, aprovechar el agua al máximo, utilizar el sol para calentar el agua, en fin, como que todo lo que está hoy muy de moda y marketeado también. Hay mucha marca outdoor que se encarga de esto, que me parece perfecto. Nosotros lo hacíamos de manera más intuitiva. Y por ejemplo, también una de las cosas que me gustó mucho fue el poder desconectarse. En esa época no estaban los celulares, uno no estaba como mayormente conectado a la tecnología, pero lo que sí era importante era el tema de la electricidad. Entonces nosotros llegaba un momento, se escondía el sol y estábamos a oscuras y veíamos las estrellas, nos acostábamos temprano, nos levantábamos con el sol. Entonces todo eso creo que me hizo valorar mucho el estar conectada a la naturaleza, pero de una manera simple. Una caminata, escuchar el río, como entender también el impacto que nosotros generamos en la naturaleza. Todo eso me
yo creo que me quedó muy adentro de querer hacer algo por el medio ambiente. En esa época todavía no sabía qué, pero hacer algo. O sea, esto es una herencia familiar, principalmente. Sí. Antes era como muy, como les decía, como algo muy lógico, muy... si vamos a comprar algo de comer, no vamos a dejar los papeles, pero es increíble lo que se ha perdido hoy en día, como, no sé si es con la tecnología, con el tema del plástico, como lo desechable, lo rápido, se ha perdido esa conexión hoy con el impacto que tenemos. Lo que tú mencionas es súper importante porque cuando uno suele ir a algún espacio natural, generalmente te encuentras con espacios que están muy maltratados, que están rayados, en los cuales también la presencia humana es súper disruptiva. Está bien que todos tengamos acceso a la naturaleza, pero falta ese comportamiento adecuado y de respeto, y qué es lo que tú cuentas en tu relato. Sí, de hecho era, por ejemplo, lo que les comentaba, nosotros acampábamos en un fundo que es un espacio que está intervenido igual por el ser humano, ¿cierto? Es como, son personas que viven ahí, que tienen cercados, que trabajan la tierra, viven de eso. Pero a pesar de eso, esa intervención, porque es una intervención, me parecía mucho más natural que lo que hace una persona... o por ejemplo la expansión como descontrolada de parcelas. Esto era como una familia viviendo de la tierra, y en ese contexto ellos también cuidaban la tierra, ellos se preocupaban de asear, de que no quedaran, que no hubiera basura, de que los animales se alimentaran bien, entre otras cosas. Entonces uno sí o sí va a generar un impacto, pero como ser humano creo que hay que asumir esa realidad, pero también uno decide de qué forma obviamente va a ser ese impacto. Entonces ese tema de rayar y todo eso, en esa época nosotros no lo veíamos mucho. Lo que sí veíamos era que en los sectores, porque donde nosotros nos acampábamos era un poco más hacia el interior, y obviamente habían puntos como más neurálgicos de campamentos, como la gente como acá en Santiago, el Cajón del Maipo. Hay sectores que están llenísimos en verano, ya también pasaba, y eso igual te está dañando basura, los pañales, las bebidas, no sé qué, pero cada año fue aumentando, es como que va de la mano igual con la cultura de perder ese nexo, creo yo. Bueno, Constanza, ya te conocimos un poco más de niña, ahora quisiéramos saber por qué arquitectura y si fue tu primera alternativa a estudiar esta carrera. Sí, yo me acuerdo que, bueno, yo tenía ese problema que me decía la orientadora de la época, que a mí me iba bien en el colegio en casi todo. Yo creo que en algunos ramos como que me costaban más, y como que me decía, puedes estudiar lo que quieras, pero a mí me gustaba mucho más, me iba muy bien en matemáticas, física, casi estudiar algo como por ese lado, pero me faltaba también esta parte más sensible de arte, por llamarlo de alguna manera más general. Entonces, por mi mente pasó estudiar diseño, arquitectura también, diseño gráfico, diseño industrial, y también incluso yo en el colegio estaba en un grupo de danza, desde séptimo, incluso pensé en estudiar danza. Pero en esa época yo ya estaba pensando un poco en esto, y me acuerdo que lo hablé con mi papá, y me decía, yo igual tenía como esas ganas de que mi profesión o lo que yo estudiara fuera un aporte para la sociedad, de alguna manera como más práctica. No digo que haya carreras más o menos aportes, pero como que quería yo como algo más como generar una acción. Y me acuerdo que en ese entonces él me mencionó que el tema de la basura en un futuro iba a ser un gran problema, el tema del agua, y me dio como varias luces de lo que iba a pasar. Y dije, bueno, tal vez con el tema de la arquitectura yo puedo de alguna manera evitar, como desde la profesión, cosas que hoy en día se hacen mal, como
no sé, estos grandes edificios que se instalan en humedales. Esto ya lo veníamos conversando en 2007, más o menos, 2006. Entonces reuní un poco mis habilidades, que era el área matemática, el área artística, y yo tratar de darle una vuelta para hacer un aporte, porque por ejemplo, el área científica no se me daba mucho, yo no, con química, qué sé yo, entonces tratar también de yo sacar al máximo mis propias habilidades y eso transformarlo en algo que fuera positivo, no servía de nada que yo entrara a estudiar, no sé, biología marina, que me encanta, pero en realidad no tengo las aptitudes para eso, entonces me enfoqué en tratar de dar lo mejor de mí en esta carrera que consideraba que tenía lo que yo podía pulir y ahí aportar de alguna manera también a la sociedad y al medio ambiente. Oye, Constanza, ¿y ha sido fácil aproximar tu profesión hacia el activismo ambiental, en este caso arquitectura? ¿Cómo ha sido esa reunión? No ha sido fácil. Yo al comienzo, de hecho, mi primera como inquietud en la carrera fue el tema del urbanismo. Me inquietaba mucho cómo era el tema de la planificación urbana. Por ejemplo, yo vivía en Puente Alto en esa época y estudiaba en Metro Católica. Y me acuerdo que se inundaba todo, era un río. Y no me hacía sentido de que nosotros después íbamos hacia Las Condes y eso no pasaba. Como esa desigualdad brutal en unos pocos kilómetros, en la ciudad de Santiago, que es donde yo crecí, se notaba de tal forma. Entonces me acuerdo que en esa época, que después lo aprendí en la universidad también, había un gran plan regulador regional antes de la dictadura, que establecía ciertas áreas de infiltración natural. Entonces, todo lo que estaba era más bajo la cota 1000, de hecho, mucho más bajo. Avenida La Florida, no sé si ustedes conocen Santiago. Todo eso estaba proyectado para ser un área de infiltración natural, no viviendas. Entonces, ya se había pensado que esas inundaciones no debiesen pasar, que ese fuera un gran pulmón verde para la ciudad, para que bajaran las temperaturas. Entonces, hay una lógica en el diseño de la ciudad para que también esté acorde al medio ambiente, y todo eso se derrumbó con la dictadura. La ciudad pasó a ser un tema de mercado, un bien transable económicamente. Entonces ahí como que empezó mis primeras inquietudes de cómo yo lo vinculo de manera real, porque parece medio utópico hoy en día, cómo realmente con la arquitectura yo puedo hacer un cambio. Entonces me empecé a aproximar el tema del urbanismo. Por ejemplo, los planes reguladores de distintas regiones, ellos tienen que tener un nexo directo con la geografía, para ver dónde están las quebradas, espacios inundables, etc. Pero finalmente las cosas de la vida me llevaron hacia un área más técnica, como en el área construcción, y derivé en el tema de la eficiencia energética, de la construcción sustentable. Entonces, hoy en día a lo que me dedico, y es lo que desarrollé después en mi seminario, que es como una investigación previa al proyecto de título, el tema de cómo nosotros construimos las viviendas o los espacios habitables para que sean confortables para las personas y gasten la misma cantidad de energía, que no requiera una estufa a parafina encendida todo el día que va a contaminar. Entonces, hoy en día, como que me aproximé mucho más de esa área, como más técnica, los materiales, ojalá que sean también de impacto, como yo gestiono los materiales de construcción. La construcción es una de las industrias más contaminantes también, entonces llegué como por esa área finalmente, de todo el impacto que genera la construcción en el medio ambiente. Mencionaste puntos súper importantes, que es como la errada planificación urbana, la exclusión urbana también, las periferias que generan un impacto súper bueno, de desigualdad claramente. Y bueno, las ciudades se van a ver súper afectadas también por el cambio climático. Entonces, todo el trabajo que tú estás apuntando tiene relación a eso, como a ir preparando. Sí. ¿Qué opinas tú respecto a ese tema en particular? Sí, el tema de las ciudades
lo que planteé al comienzo es algo que no se ha podido cambiar, que es considerar el territorio como un bien económico, transable. Entonces, si uno como que ve Chile, dice igual hay espacio para construir, no debiese haber déficit de vivienda, por ejemplo, no debiesen haber ciudades tan altamente pobladas como Santiago, debiese haber una distribución más equitativa, pero claramente no hemos llegado a esa descentralización. Yo entiendo por qué la gente se viene a vivir a Santiago. Si bien es una ciudad súper hostil, uno efectivamente tiene muchas oportunidades de estudio, de trabajo, de vida social, incluso. La vida en regiones también es súper dura, uno también como que romantiza eso, porque no ha habido la inversión necesaria para construir una carretera, para instalar o para gestionar un transporte público que genere conectividad con las personas, etcétera. Entonces, creo que estamos súper al debe, y lo que a mí me frustra mucho es que los estudios están. Es como que sabemos lo que hay que hacer, pero finalmente todo esto se cae, como en muchas otras cosas de protección ambiental, social, etcétera, es en las voluntades políticas y económicas. Uh-huh. Hoy en día, si, no sé, por ejemplo, hay casos de terrenos que son carísimos, netamente por el lugar donde están, y sería ideal, por ejemplo, construir ahí una escuela, no sé, un hospital, pero en vez de eso, el dueño de ese terreno prefiere construir un mall. Y ante eso, pocas veces la ciudadanía tiene algo que decir. Yo me acuerdo cuando vivía en Puente Alto, todo el cordón de Vicuña Maquena, que es como la gran avenida que conecta la zona sur con el centro, tenía un bandejón central con muchos árboles gigantes y antiguos, hermosos, que generaban sombra. Obviamente había ahí biodiversidad más urbana, etcétera, aves urbanas, y construyeron el metro, que fue genial porque en términos de conectividad también era súper necesario. Si vivimos en la periferia, queremos llegar más rápido, tenemos ese derecho. Y se trazó toda la línea 4 que pasa del sector oriente al sector sur de Santiago. Y en el sector oriente se construyó por debajo, hicieron unos parques maravillosos arriba, ciclovías, juegos, perfecto. Y en Puente Alto el metro va por arriba y botaron todos los árboles. Entonces, eso fue antes de yo entrar a la universidad. Y cuando yo entré, justo me tocó un profe de urbanismo que trabajó en ese proyecto. Y es como, ¿por qué? Porque si saben que hacerlo de cierta manera es mejor, no lo hacen así desde un inicio. Está el tema del dinero, es más caro hacerlo por debajo, ¿sí? Pero, me dijo, lamentablemente, también hay un tema social, que los inversionistas juegan con eso, en que las personas en el sector sur están menos informadas, y dicen, bueno, va a llegar el metro y con eso está súper bien, un árbol menos, un árbol más, entonces se quedan con eso. Versus los sectores más acomodados, más profesionales, pelean por defender esos territorios. Hoy en día eso ha cambiado, y la gente está más informada, y se informa de cómo es su territorio y cómo lo transcriben estos intereses económicos, políticos, pero son ellos los que toman las decisiones. Entonces es bien complejo en realidad el panorama. Bueno, saliendo un poco de la arquitectura, cambiando un poco de tema, sabemos que fuiste editora en Fundación Basura. Queríamos saber cómo fue tu rol aquí, cómo llegaste acá, y más adelante si nos podrías contar sobre la revalorización de residuos y si esta revalorización se ha aplicado en el arte, el diseño, la arquitectura, por ejemplo, que es tu área. Sí, ahí yo llegué de hecho después de mi primer trabajo. Una de las cosas que me gustaba mucho de la carrera es que yo hacía muchas cosas distintas, como un ensayo, dibujos, maquetas, no sé qué. Llegué al mundo laboral, a una oficina de arquitectura que más encima me tocó ver. En ese momento, por temas económicos, tuve que aceptar el trabajo. Trabajamos con una inmobiliaria que hacía guetos verticales. Y yo tuve que estar en reuniones donde era muy terrible ese tema. Y dibujar planos todo el día, haciendo lo mismo, todo el día. Entonces, además de estar muy frustrada profesionalmente,
me sentí muy frustrada de sentir que no estaba haciendo nada útil por nadie, por la sociedad. Entonces, en ese momento empecé a buscar y dije, voy a buscar alguna organización que me tinque. Y yo justo había trabajado en el tema de mi título, con el tema de compostaje. Hice una planta de compostaje, entonces ahí averigué mucho el tema de revalorización, de trabajo de comunidades, etcétera. Y ahí yo conocí Fundación Basura como de nombre, como que me parece que lo cité en alguna parte. Y me acordé y los contacté y les dije, soy arquitecta, me interesa mucho el tema, no sé si puedo aportar en algo. Y me junté con la Maca, que es la directora, eso fue el 2016, y ahí me habló de este sitio que hoy en día creo que no existe, que se llamaba Basural, que era como un sitio anexo a Fundación Basura, donde la idea era publicar esto mismo que es obras de arquitectura, arte y diseño que tuvieran el tema de la revalorización. Y yo tenía que investigar un tema por semana y hacer una publicación en Instagram y en el sitio web. Entonces, era incipiente todavía el tema del reciclaje. Se hablaba un poco, pero era como muy esto como de mala forma. Entonces, la idea era mostrar que en otros países, sobre todo, la revalorización y reutilización de materiales era algo habitual en el diseño. Partiendo de la base que para que la idea es que el diseño te permita no generar residuos, ¿cierto? Se habla mucho de esta frase de que la basura es un error de diseño, no debiese existir. Pero ya una vez generado ese residuo, ¿cómo yo lo gestiono? Entonces, en ese sitio, por ejemplo, habían desde obras de arquitectura que utilizaban, no sé, revestimientos con materiales que, no sé, las típicas como tapas de CD, pero igual tenían como una vuelta, no era como de repente lo típico que uno veía que de repente se ve súper tosco y como que se nota que es el CD, acá había como una transformación más allá. Y también en obras como de arte, instalaciones, etcétera. Entonces, la idea era mostrar que la basura no es basura, que es material, que me sirve para construir, para diseñar y para crear. Entonces, ese era como el contraste que estaba viviendo. Aprendí mucho ahí en Fundación Basura. Uh-huh. Y luego, ¿cómo llegaste a conectar con glaciares chilenos? Sí, ahí 2017 más o menos, mi hermano viajó al sur, no, creo que de hecho que viajó antes, viajó en 2015, empezó a conocer el tema de la Patagonia y se empezó a interesar mucho a través de la fotografía. Y sacó muchas fotografías de glaciares, hizo unas rutas ahí, unos barcos. Entonces vio glaciares como muy impactantes, porque en la Patagonia no puede ver esos glaciares gigantes. Y tenía ganas de hacer algo. Y armó un Instagram. En ese tiempo Instagram no era lo que soy, no habían historias, no podían subir álbumes, no había muchas marcas tampoco. Instagram era como más una galería personal de amigos, como Facebook. Y me dijo, quiero hacer algo, pero no sé, y yo le dije, yo te ayudo. Y me sumé a lo que en esa época era solo glaciares chilenos, que éramos nosotros. Y en eso, él en esos viajes conoció mucha gente como fotógrafos, guías turísticos, que son los que de primera mano tienen el contacto con los glaciares como más a diario. Por ejemplo, un guía turístico trabaja 6 meses, una temporada, en el glaciar, tiene material gráfico súper como llamativo para las personas. Y por otro lado, yo iba a ayudar con el tema gráfico de difusión, que era lo que también había aprendido en Fundación Basura. Cómo crear una nota, cómo armar los posts, los hashtags. Estaba empezando también a aprender a usar Instagram como de manera más publicitaria, por así decirlo. Y no sabíamos nada de glaciares, entonces la idea era que personas como nosotros, que no sabían de glaciares, que jamás iban a leer un paper o iban a llegar a esa información a la revista, pudieran verlos y conocerlos. Y por ejemplo, yo hasta ese momento solo conocía un glaciar de acá de la región metropolitana. Entonces me gustaba mucho eso de no tengo por qué vivir al lado de un glaciar para querer interesarme, aprender de él y querer protegerlo. Entonces, igual años después, viajamos juntos y conocí como los primeros glaciares más impactantes de la Patagonia, y en realidad eso vino a reafirmar esta vocación que nació al empezar a indagar de manera más intuitiva entre los dos. Bueno,
Como tú dices, los fundadores de Glaciares Chilenos no provienen del mundo científico y en este sentido queremos saber cómo es ser una lideresa del área de la conservación de los glaciares en Chile y cómo desarrollar este proyecto también ha impactado en la sociedad y cómo se van conjugando estos elementos de aprendizaje compartido. Sí, mira, cuando inició Glaciares, no tenía como... No sabían qué personas estaban detrás. Como nosotros tampoco somos publicistas ni entendemos bien del tema, entonces simplemente subíamos información, era todo online también, mucho. El 2018 fue la primera vez que fuimos a una feria como con otras organizaciones y el 2019 se integró, el 2019, Paulina, que ella es publicista, estuvo muchos años e hizo un gran aporte, nos enseñó mucho también sobre cómo comunicar. Nos mencionó o nos enseñó lo importante que era también darle como rostro a esta lucha, que tras de Fundación Glaciares Chilenos hay personas reales, como todos nosotros, y las personas también ahí se sienten más identificadas. Entonces, en ese contexto empezamos a salir más en entrevistas, yo también empecé a tomar un rol ahí como vocera, de alguna manera, y también fue importante eso en el contexto en que veíamos que había muchos hombres hablando de glaciares y pocas mujeres. Entonces era también necesario que hubiera como una voz femenina hablando sobre el tema. Y más aún porque en los espacios en los que desde ese momento me ha tocado estar, obviamente se genera un nexo con las niñas, por ejemplo. Cuando ven a una mujer hablando sobre un tema, genera como, así como, yo puedo estar ahí, se genera como esta como referencia de lo que uno puede ser cuando grande, y también de que no necesitas grandes títulos para interesarte en algo. Algo que a mí me gusta siempre como mencionarle a las personas es que no se sientan como frustrados si de repente tus habilidades no están en la ciencia o no sé, en la fotografía, pero tal vez me puedo interesar desde solo el activismo como acciones sociales, o me puedo interesar desde la literatura. Hay muchas ramas y hay muchas aristas, y yo creo que eso ha sido como mi rol más importante, de que no necesito ser glacióloga para ser activista e interesarme en los glaciares. Claro, y tu participación muestra este compromiso profundo en la protección en particular de los glaciares y de la naturaleza. ¿Qué desafíos han enfrentado o has enfrentado tú al tratar de concientizar a la sociedad sobre la importancia de estos ecosistemas? Por ejemplo, ayer salió anunciada la publicación en el Diario Oficial del nuevo Parque Nacional Glaciares de Santiago, el cual, hay ahí una observación respecto a la expansión de protección que va a tener. Sí, dificultades te refieres como organización o como yo como persona, como activista. Te preguntaba si como organización o si lo querías llevar también a la parte más personal, pero veámoslo como organización. Como organización, primero que el punto como fundamental, el tema que somos voluntarios, que esto no tiene financiamiento y por ende no podemos dedicarnos 8 horas al día, 5 días a la semana a esto, que es como quisiéramos hacerlo en realidad. Tenemos trabajos, de repente hay muchas actividades, marchas o congresos a los que no podemos asistir, hoy en día un poco más, pero que quedamos fuera. Entonces, en el tema como de la protección, igual se genera le llamo como una especie de élite en que algunos pueden participar y no todos. Entonces, por muchos años como fundación quedamos fuera de estos espacios de discusión, espacios de ¿cómo le llaman? Donde uno de verdad puede generar acciones y cambios. Y netamente nos enfocamos a un tema más de visibilizar y trabajar con las personas más de tú a tú, muchos cursos online, y más como a partir de abajo.
con las personas. Esa como en una primera instancia, y luego ya cuando empezamos a hacer como más trabajo político, por así decirlo, a ver temas de protección, la ley de glaciares, aprender más de cómo se conservan las áreas protegidas en nuestro país, volvemos al tema de las normativas. Entonces, una de las mayores dificultades y como, no sé si como un bajón anímico que sufrió la fundación fue después de que fue rechazada la Constitución, que iba a ser muy ambientalista, porque vimos de primera fuente que era la instancia para sentar las bases de una protección real en todas las áreas que a nosotros nos interesaban. Entonces, porque hoy en día, si bien nosotros nos preocupamos de glaciares, porque es Fundación Glaciares Chilenos, entendemos que los glaciares no actúan por sí solos, son parte de un ecosistema mayor. Entonces ahora nosotros hablamos de ecosistemas de montañas, de las cuencas hidrográficas, los ríos, los humedales, todo eso debiese estar protegido. Entonces, cuando se les separa de esta manera como tan, como hacer como un objeto, ¿cierto? Por separado, ya está protegido el humedal, pero algunos están protegidos, algunos ríos, muy pocos. Estos glaciares sí, estos no. Se empieza a disgregar el territorio y finalmente esa protección no ayuda, pero no es suficiente. Entonces, es difícil lograr las voluntades políticas, económicas también, porque hay muchos lobby de las empresas involucradas en estas leyes que permitan avanzar, pero hay igual registros y bases que nos indican que sí la comunidad puede impulsar grandes cambios. Entonces, finalmente lo que nos mueve aún hoy en día, en todo nivel, social, a nivel de derechos de mujeres, todas las reformas y los grandes cambios y avances en las leyes los empuja la gente. Entonces, finalmente ese es como nuestro motor para seguir día a día. Uh-huh. Sí, y al respecto de ese mismo cambio que empuja a la gente, ¿cómo ves tú la participación de las mujeres en cuanto si existe discriminación en el activismo ambiental o percibe estas brechas por ser mujer? Mira, yo creo que en el tema de la glaciología sí me he encontrado con muchas brechas. Cuando empezamos la fundación pasaron muchos años en los que yo era la única mujer. Y eso que no soy glacióloga. Había muchos hombres, geógrafos, glaciólogos, fotógrafos, guías turísticos, hombres, muchos. Y yo siempre tenía esa inquietud, pero ¿cómo no van a haber mujeres que estén trabajando en esto? Y de nuevo, en ese momento igual era más difícil generar esos nexos, Instagram funcionaba distinto, no habían tantos perfiles creados de estas personas y organizaciones. Pero, por ejemplo, en un momento en pandemia llegaron muchas chicas que eran geógrafas y que se estaban especializando en temas de glaciares. E hicimos esta como, le pusimos como mujeres en glaciares, que nos juntábamos cada cierto tiempo y tratábamos de levantar desde entrevistas, reportajes o iniciativas que estuvieran haciendo mujeres vinculadas al tema. Entonces, hay muchas, pero siguen siendo pocas. Entonces, en el tema como del estudio científico de glaciares, aún hay un sesgo de género gigante. Me acuerdo perfecto a Paola, que ella ya no es parte de la fundación, pero seguimos siendo muy cercanas. Ella se ha especializado en el estudio de glaciares y en los terrenos que iban con otros colegas, casi todos hombres, contaba cómo a ella la mandaban, por ejemplo, designaban tareas en el camping y a ella siempre le tocaba lavar la loza. Y hasta que levantó la voz un día y dijo, no, yo no estoy para esto porque yo vengo acá a aprender igual que ustedes. Entonces, está ese sesgo. A mí me pasó, por ejemplo, que no siendo glacióloga, estaba en reuniones para discutir un proyecto, un fondo que íbamos a participar, puros hombres, todos de la geografía, no sé qué, y yo casi era como la secretaria. Además que está uno que era mujer, no era glacióloga, y lo otro, que trabajaba en el área comunicacional, y piensan que el área comunicacional es como
haz un monito y lo subes, ¿cachai? Entonces hay en nuestra Instagram y en lo que hacemos en la fundación hay todo un trabajo comunicacional pensado para que sea cercano a la gente, porque no me sirve de nada publicar el gráfico con los datos en blanco y negro, porque va a aparecer un paper, las personas no van a querer leerlo donde llega, versus armar una gráfica con un fondo más llamativo, etcétera. Entonces siempre estaba como ese desdén al trabajo que hace la mujer, el diseñador, la comunicadora, como que fuera la secretaria. Pero ha ido cambiando eso, y de a poco, creo yo. Y también, pero en contraste, yo siento que en el tema del activismo, porque hemos compartido con muchas otras organizaciones, yo siento que ese sesgo es menos. Hay muchas mujeres que son líderes de otras organizaciones, que son activistas, y me he encontrado en un espacio súper colaborativo, real y genuino, porque muchas veces es como solo para la pantalla, pero no en este caso. Y he conocido a muchas mujeres que están impulsando proyectos, haciendo iniciativas, entonces lo veo con muy buen futuro, el tema de la mujer en el activismo, y también que hay de todo, desde mujeres más científicas, más desde las ciencias sociales o desde el territorio. Entonces hay una sensibilidad que tiene de por sí la mujer, que se ve reflejado, creo yo, en el activismo ambiental. Uh-huh. Y sí, tú mencionas algo, bueno, muchas cosas muy importantes, el hacer parte a la ciudadanía de este proyecto a través de la socialización del patrimonio natural, de bajar la información, entregarla de una forma atractiva, invitando además estas instancias de colaboración con otras organizaciones. ¿Cómo trabajas eso, la vinculación con las personas? Si nos puedes contar un poco de esa experiencia. Sí, ahí yo creo que la empatía ha sido como el primer paso, porque nosotros cuando desde el inicio quisimos llegar a la información nos vimos con esta barrera de lo técnico, que es importantísimo y lo tenemos súper claro, porque los científicos nos entregan el estado de cómo están los glaciares o nuestro medio ambiente, pero muchas veces era una lectura muy, muy detallada de los balances de masa, el gráfico, que el pleistoceno y todos estos conceptos que empezaban de repente como a marearnos. Entonces nuestro primer foco fue hablemosle a las personas como si fuéramos nosotros mismos, como si fuera mi mamá, mi hermano, que le interesa y tal vez no tiene tiempo de leer un paper, pero tal vez sí una gráfica informativa. Entonces ahí, como de hecho nuestros primeros seguidores fueron nuestras amigas, nuestras familias, y ahí recibíamos ese feedback, era como, oye, este gráfico como que no lo entiendo, ya, podríamos resumirlo de esta manera. Entonces la idea es hacer esta bajada. Yo me acuerdo que en su momento conversaba con una chica con la que viví, que era arqueóloga, que era de las ciencias sociales, pero estaba haciendo doctorado. Me decía que en el tema de los fondos, de los proyectos científicos, el tema difusión, que es una como arista que tienen que hacer difusión de la investigación, está como relegada al tema de la revista que publica eso. Claro. Hasta ahí llega la difusión, entonces finalmente lo leen los mismos pares y queda la información de los mismos. Entonces el dato más impactante, que fue lo primero que quisimos llevar a la gente, era algo que ni nosotros sabíamos, y era la cantidad de glaciares que habían de norte a sur, más de 26.000 glaciares hoy. Y cómo la gente no sabe, cómo nosotros no sabíamos esto. O sea, sabemos que somos de cordillera, de mar, pero no sabemos cuántos glaciares hay, no sabemos cuántos humedales hay. Entonces es importante partir con ese dato, y cuando las personas lo empezaron a aprender, que hasta el día de hoy obviamente hay muchas personas que no saben que en su región ven la cordillera y están viendo glaciares, les genera de inmediato como una sensación de querer proteger ese territorio, una sensación de, en mi región también tengo glaciares, no sabía, qué bonito, quiero aprender más de ello. Entonces es importantísimo hacer llegar estas grandes cifras, estas grandes como bajadas de información a las personas, y la gente sí quiere aprender, hay mucho interés.
Podríamos decir entonces que enseñar ha sido una de las estrategias que han encontrado para conectar a la ciudadanía con la preservación de estos ecosistemas. Además, ¿qué otras estrategias podrías considerar? Sí, en una primera instancia, estos son términos que aprendimos después. En un inicio fue todo muy intuitivo, que era como informar, que este tema de la divulgación, por ejemplo, lo que hacemos en Instagram, las charlas, etcétera, es poner como sobre la mesa el tema de los glaciares. Eso en una primera instancia, que las personas... nosotros, por ejemplo, hicimos un curso en pandemia que era para toda edad, y uno de los comentarios que nos llegó era de una mujer como de 80 años que nos dio las gracias porque ella nunca conoció un glaciar, a su edad probablemente no iba a viajar y los conoció a través de nosotros. Entonces también hay un tema socioeconómico vinculado al conocer el territorio. Viajar en nuestro país es súper caro, también se asocia a que tengo que ir a la Patagonia para conocer glaciares, entonces uno como que se frena. Y lo que nosotros también queríamos mostrar es que uno puede tomar una micro en muchos lugares y llegar a ver un glaciar de lejos. Entonces, eso en una primera instancia está como divulgación y como poner el tema sobre la mesa. Y ya yo diría que desde el año pasado, o antes pasado, empezamos a enfocarnos también en el tema más educativo en sí, como generar un proceso de aprendizaje. Y esto también tiene dos objetivos. Uno, el tema de generar un proyecto que tenga impacto, como también más medible, porque hasta antes de eso, las únicas métricas de impacto de la fundación eran nuestras actividades, las métricas de Instagram o del sitio web, por ejemplo. Entonces queríamos hacer algo un poco más tangible y empezamos a trabajar proyectos educativos en colegios, en cómo impactar desde las tempranas edades puede ser también un cambio más revolucionario para el futuro. Y ha sido increíble, además que hoy en día los niños están mucho más despiertos, tienen acceso a 1 millón de información y muchas veces nos dan clases a nosotros. Pero también no está, aún a pesar de todo lo que está pasando a nivel de crisis climática, no son temas que estén en el currículum educativo actual de manera tan tangible. Entonces, estamos haciendo pequeñas actividades en colegios para sembrar como esa primera inquietud. Plantearlo y decir, están los glaciares, hay en todo el país y en tu región también hay glaciares. Y ahí como que despiertas de inmediato el interés y de nuevo, tal vez no van a haber 100 glaciólogos más, pero van a haber 100 o 1000 personas que se van a interesar en protegerlos. Y eso es lo importante. Así es. Y hablando sobre la intersección entre la arquitectura y los glaciares, ¿existen proyectos o experiencias arquitectónicas que hayan integrado la naturaleza glaciar de manera creativa y sostenible? Sí, yo creo que esa es como mi gran frustración con mi carrera, que siento que genera más impacto que aporte. Pero durante los últimos años he aprendido que también la arquitectura sirve para tener un manejo controlado y, como dices tú, de manera creativa en cómo nosotros accedemos a ella. Entonces, por ejemplo, el tema a nivel de arquitectura que se hace en los parques nacionales también es súper importante en cómo trabajamos los senderos, cómo diseñamos los letreros informativos. Entonces, hoy en día, para ese tipo de iniciativas de buscar acercar a las personas a la naturaleza, la arquitectura puede ser un gran aliado. Y en ese contexto se están haciendo hartas iniciativas hoy en día. También, por ejemplo, está el caso de distintas escuelas que recuperan algunas casas y hacen como campamentos con niños y los llevan a conocer la naturaleza. Entonces tienes como un espacio físico finalmente construido para que los niños puedan interactuar ahí con la naturaleza. Entonces es un aliado finalmente, porque necesitamos también un límite entre lo que nosotros podemos como interactuar con la naturaleza sin generar un impacto nocivo
y lo que no debemos tocar finalmente. Oye, Constanza, ¿cómo podría la arquitectura contribuir de manera más eficiente a la protección de los glaciares y al medio ambiente en general? ¿Y qué principios o enfoques deberían adoptar los profesionales de la arquitectura en este sentido? Además, no sé si hay algún modelo internacional con el que nos podamos guiar o que sea referente para Chile. Sí, mira, yo creo que ahí hay varias aristas, porque la arquitectura tiene el impacto desde cómo nosotros organizamos las ciudades, ¿cierto? Como a nivel de plan regulador es importante que también en el oficio de la arquitectura dialoguemos con otras especialidades. Hay mucho no sé si pasa, puede que sí, en otras áreas, que hay un poco de ego, en que las sabemos todas. Y sí, en la carrera aprendemos muchas cosas, pero la idea es que en el oficio nos vinculemos con el geógrafo, por ejemplo, donde estamos diseñando las ciudades. Entonces, ese diálogo tiene que estar sí o sí, y es como una de las grandes problemáticas que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir con más regularidad con el tema de la emergencia climática, porque son los ríos los que se salen de su cauce, pero no se salen, sino que se diseñó mal la ciudad y la gente está viviendo al lado de donde va el curso natural del río. Entonces está esa concepción de que la naturaleza está desbordada, que en cierta medida sí es por el cambio climático, pero nosotros también invadimos a nivel urbano la ciudad. Entonces es importante que arquitectos que se dediquen a al tema urbanismo, a los planes reguladores, conversen con estas otras disciplinas. Eso por una parte, y ya como a nivel más local, es buscar proyectos que pongan en valor la naturaleza. Entonces hay varias formas, y una de esas de hecho es como algo que me gustaría dedicarme en futuro, como para hacer el nexo también de más como directo, ese tema de generar espacios construidos que me permitan estar en un área protegida. Por ejemplo, los miradores, los paseos, todo eso tiene que alguien diseñarlo como de manera tal que permita que la persona pueda recorrer el lugar, conocer las aves, pero sin generar una intervención mayor. Y por otra parte, está el tema que también lo pueden ver los arquitectos, el tema de las instalaciones, de la museografía, por ejemplo. Hay personas que nunca van a poder o van a querer o van a estar en el espacio conociendo un glaciar por distintos motivos, pero tal vez desde el arte y la arquitectura se pueden generar instalaciones, un museo que me permita acercarme a cómo es un glaciar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando de manera como colaborativa con un artista que está haciendo unas instalaciones que se va a exponer el próximo año en el verano. Unas instalaciones que emulen cómo es un glaciar. Entonces nos juntamos para hablar del tema de los colores, los ruidos, la temperatura, por ejemplo, las texturas. Y también acercarse desde esa arista, desde una arquitectura más como desde lo museográfico, más artístico. Entonces hay muchas áreas en que la arquitectura puede ser un aporte para el medio ambiente y para los glaciares. Indudablemente que el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza puede ser muy complejo. ¿Y cómo abordarías tú o cómo abordas estos posibles conflictos entre el avance arquitectónico y la preservación de los ecosistemas como los glaciares? Sí, ahí, bueno, yo creo que el impacto directo que se ve es el tema del crecimiento de las ciudades que hablamos antes. Entonces tenemos el caso como muy latente de ciudades que se están gentrificando, que es cuando ya empieza como a migrar demasiadas personas a esa ciudad, como es Puerto Varas, por ejemplo, que era como Opucón, incluso también está pasando, donde son ciudades que no están diseñadas o adaptadas su infraestructura para recibir a tantas personas. Entonces hubo un boom en algún momento, y creo que todavía está, de ventas de parcelas, en que se parceló todo el sur, o bueno, mucha parte del sur, y se venden terrenos. Entonces eso
el Estado no debiese permitirlo. Debiesen ser áreas protegidas y tal vez dejar sectores bien delimitados y bien pensados también y planificados para que las personas puedan habitar. Y lo otro también es que sea una vivienda, saber si es una vivienda como para vivir todos los días o es una segunda vivienda, porque eso es lo otro que pasó. Hubo un boom de segunda vivienda en que son espacios que están inhabitados 10 meses al año, por lo tanto no tienen mantención, generaron erosión en el espacio, generaron una intervención y nadie los está aprovechando, entonces también tiene cero de sustentabilidad. Así que yo creo que es necesario pensar primero en esta descentralización, pero a la vez pensar las ciudades también a nivel local. Delimitar hasta dónde pueden crecer las ciudades y pensar estrategias de cómo ya tengo hasta cierto límite para crecer y urbanizar, cómo lo resuelvo en el interior. Como todo eso tiene que ser a nivel de políticas y las herramientas y el conocimiento está. Entonces, finalmente, de nuevo, las voluntades son las que tienen que ponerse las pilas en eso. Y en este mundo cada vez más urbanizado, ¿cómo visualizas tú en un futuro la relación entre las áreas urbanas y los ecosistemas naturales, como en este caso los glaciares, que es de lo que hemos estado hablando, pero en general, con la naturaleza? Sí, mira, algo que se me olvidó comentar, como me acuerdo ahora que mencionas como las áreas urbanas y su vínculo con los glaciares, es que a pesar de que nosotros vivamos lejos de los glaciares, por ejemplo, la ciudad de Santiago aparentemente no tiene mayor vínculo con los glaciares, algo que siempre comentamos, pero de la cordillera se ven muchos glaciares y son fundamentales como recurso hídrico. Y alguien, por ejemplo, que vive, no sé, en cualquier comuna, no sé, Quilicura, dice, yo no tengo nada que ver con los glaciares porque yo vivo acá, no molesto a nadie, pero toda la contaminación urbana está llegando a los glaciares. Ese CO2 se impregna en el hielo glaciar y forma como una capa que se llama carbono negro, black carbon, y provoca que se derrita también más rápido. Está como cubriendo una capa negra que hace que la radiación afecte de manera más rápida y se derritan de manera más rápida también. Entonces, el vínculo con la naturaleza es así, o sea, lo que nosotros botamos hoy a la basura, como dicen, igual va a llegar al mar en algún momento. Entonces, primero, cómo entender eso como individuos, como sociedad, que sí o sí estamos impactando. Y por otro lado, ¿cómo lo veo? Yo creo que, bueno, hay dos caminos, o transitamos hacia un colapso ecológico y urbano, en que no sepamos resolver esto, en que la ciudad siga creciendo. Imagínate, Santiago está ya sobre la cota 1000 construyendo viviendas, o sea, se descontroló totalmente. Hay comunas de Santiago que no tienen asegurado el recurso hídrico de aquí a fin de año, por ejemplo, y así en otras regiones pasa lo mismo. Entonces yo creo que sí o sí debemos diseñar en función de lo que nos entrega también la naturaleza y limitar el crecimiento de las ciudades también es importante, fomentar, pero de manera inteligente, la descentralización, es decir, entregando más recursos en infraestructura a otras regiones, que hayan fuentes de empleo, que hayan lugares de estudio, que igual hoy en día pasa más, pero esa es la única forma, yo creo, en que nosotros como a nivel urbano podamos dejar de impactar el medio ambiente. Es un poco esta distribución de población, de manera, obviamente, como les decía, consciente. Hoy en día hubo una explosión de migración de Santiago, o sea, creo que fue en pandemia, como empezó a existir esto del teletrabajo, mucha gente se fue a la playa, al sur, pero no está planificada esa gran migración, donde van finalmente esos residuos cuando uno construye una parcela, los ductos, la cañería, ¿a dónde va a llegar ese desecho? ¿De dónde saco agua? ¿De dónde saco electricidad? Nada de eso estuvo planificado y hace colapsar a las personas, a la vivienda y a la infraestructura que ya existía. Entonces,
es necesario planificar en torno a esta crisis climática también que enfrentamos. Oye, Constanza, y como arquitecta, ¿tú crees que la arquitectura vaya a ser más sustentable más adelante? ¿Hay alguna esperanza? Sí, yo creo que sí. Igual hoy en día hay muchas más iniciativas que están en pos de que se reduzcan los impactos de la construcción y de la arquitectura. Están de moda también muchas certificaciones donde yo certifico que este proyecto cumple con atributos que generan menos impacto al medio ambiente. Hay certificaciones también de cómo gestionamos los residuos de construcción, porque para construir un edificio tengo que demoler algo, sacar terreno, sacar roca. ¿Qué hago con esos residuos? ¿Qué hago con, no sé, los envoltorios de todos los vidrios que compré para las ventanas? Todo eso se ha avanzado mucho en materia del impacto que genera la industria, también a nivel energético, de toda la energía que se gasta para mantener un espacio construido climatizado. Es impresionante la cantidad de energía que se usa. Pero yo creo que hay que tener como, en todo esto, a nivel ciudad, a nivel arquitectura, a nivel normativo, incluso como individuos, debiésemos migrar a algo más que le llaman el decrecimiento. O sea, no sirve de nada construir 1000 casas y más, que sean ya con material reciclado, que sean, que no requieran, no sé, aire acondicionado. Si yo para construir esas casas, ¿cuánto territorio estoy erosionando? ¿Cuánto material tuve que desperdiciar para reciclar, para construir, para armar el ladrillo reciclado? ¿Se entiende? Entonces, cuando se industrializa y se genera como el capitalismo finalmente, donde todo se genera en masa, el impacto va a ser igual de nocivo si yo uso un ladrillo tradicional. Entonces, yo creo que finalmente hay que migrar a eso, al decrecimiento, a que reutilicemos, por ejemplo, en arquitectura también se usa mucho infraestructuras que ya existen. Hoy en día existen muchas construcciones que están en desuso en distintos lugares del país, que se pueden como revitalizar, darles otra función, repensar cómo estamos viviendo, cómo generamos las viviendas, repensar cómo nos entretenemos. Necesitamos más mall, por ejemplo, que ya se inauguró hace poco un mall acá, el mercado urbano, que tiene toda una certificación de sustentabilidad, que bacán, lo fui a conocer. Igual te entregan el café en vaso en el polipapel, pero la diferencia es que ahora tienen el recipiente para reciclarlo, pero la idea es saltarse ese paso, que no me entreguen el vaso de polipapel y que me digan, no, te voy a vender café si me llevas tu taza reutilizable. Entonces es importante que migremos a eso, yo creo, a tener conciencia de cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos habitarlas, qué infraestructura estamos creando para entretenernos, para pasear, menos autopistas, por ejemplo, más ciclovías, más parques, más veredas. Hoy en día acá, y pasa también en muchas ciudades del sur, en que es difícil transitar si no es en auto, porque es peligroso, pero debiese haber una buena ciclovía y las condiciones climáticas igual lo permiten en la mayor parte del año. Entonces, yo creo que hay que repensar, y muchos países lo han hecho. Muchos países migraron a esta forma de ver las ciudades de maneras más locales, más tranquilas, pedaleables, caminables, y yo creo que ese es el siguiente paso, finalmente. Uh-huh. No continuar no seguir con la expansión de las ciudades finalmente, que son un grave problema. Y al respecto de eso, Constanza, ¿hay otros proyectos o iniciativas en las que estés involucrada actualmente para promover la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente fuera de glaciares? Bueno, yo creo que en mi trabajo igual, yo le digo mi trabajo porque finalmente es lo que me entrega la remuneración para vivir, que es lo que todos necesitamos al final del día. Igual que hago asesorías de eficiencia energética y sustentabilidad a proyectos residenciales con la idea de generar un aporte a cómo se están construyendo las casas hoy en día.
pero ya si hablamos de activismo, yo creo que el podcast que les comenté cuando nos conocimos es como un proyecto que también me interesa mucho, que es un podcast que tengo con mi pololo que se llama Te Haces Cargo. Él también es activista más desde el lado de cicloactivismo por una ciudad pedaleable. De él también he aprendido muchos esos términos. Y yo más desde el lado ambiental. Entonces la idea, como su nombre lo dice, Te Haces Cargo, es cómo nosotros como individuos nos hacemos cargo de lo que hacemos. Hoy en día, porque por ejemplo yo hablé mucho del tema de la voluntad política, la voluntad empresarial, y parece una piedra de tope. Es como, para eso no hago nada, porque si el político no hace la ley, ¿para qué me voy a molestar y sigamos contaminando? Entonces, las acciones individuales sumadas de verdad generan cambios. Entonces, finalmente eso son las organizaciones y el activismo, claro. Son voluntades individuales que se van sumando en pos de un propósito. Entonces, hoy en día, en ese podcast tratamos de manera de conversación, abordar distintos temas donde las personas se puedan interesar en generar un cambio. Finalmente son muchas las problemáticas, muchas. Es mucho lo que está pasando hoy en día en temas ambientales, pero la idea es no desesperanzar, sino que dar a entender que uno puede elegir un camino, un área, y con eso ya está generando un cambio. Así que eso, todos invitados a escuchar ese podcast también. Sí, todos invitados. Bueno, volviendo a los glaciares. Ustedes como Glaciares Chilenos han sido una organización clave para visibilizar la iniciativa de Ley de Glaciares. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, de hecho justo entre ayer y hoy salió una noticia que se está reactivando el tema de la ley. La Ley de Glaciares lleva aproximadamente 15 años tramitándose, y en esos años han habido distintos proyectos de ley. Han sido distintos, pero se le llama igual Ley de Glaciar porque es como el foco principal. Y lamentablemente ha estado inactiva en todo este gobierno, digamos. De hecho, se movió mucho la discusión a nivel del Senado durante el gobierno de Piñera. La forma en que nosotros pudimos participar era, informando a las personas que estaba este proyecto en proceso, cuáles eran sus principales alcances a nivel de protección de glaciares, de qué significaba, por ejemplo, hay un término que se usa mucho, de qué es el permafrost, si es necesario congelarlo o no, como quizá hay mucho tecnicismo que tratamos ahí de explicar a la ciudadanía, y mostrar también estas sesiones que son públicas. Igual a veces uno dice, ya podría estar todo el día conectado al canal del Senado, pero para las personas que estén interesados les mostramos cuando están en sesión, y también conversamos con distintos científicos que fueron parte de estas discusiones, y el resultado finalmente siempre es que hay un choque entre lo que se quiere proteger a nivel ambiental y científico incluso, y lo que la empresa privada quiere hacer. Entonces acá el choque principal es con la minera, porque en términos sencillos la ley buscaba proteger todos los glaciares, y eso implica no el glaciar como objeto, sino un área mucho mayor, un área protegida mucho mayor, y eso dejaba fuera de acción a un montón de proyectos mineros que o están en carpeta o se están desarrollando. Lo que pasó, por ejemplo, con los bronces integrados, probablemente no habría pasado si la ley de glaciares hubiera estado vigente. Entonces, se logró avance porque se logró discutir sobre el tema, que finalmente eso es lo que uno busca, que se genere la instancia, que estén las personas apelando y defendiendo los glaciares, pero luego del cambio de gobierno, siempre pasa en los cambios de gobierno que hay como una pausa y se vuelven a levantar los temas, y lamentablemente hasta hoy que nos informaron no se había mostrado interés en volver a reactivar la discusión. Entonces, básicamente, si el gobierno no le da urgencia, no se va a discutir, porque es más urgente la otra ley sobre, bueno, y hay una infinidad de temas que siempre están discutiendo
pero no estaba hoy en la agenda, hasta hoy. Entonces yo creo que este año, si todo sale bien, podemos tener más novedades al respecto. Lo malo de eso es que estamos en un escenario político, donde si bien se nos prometió un gobierno ecologista, que todos teníamos igual ahí mucha esperanza en ello, hay mucho ahí gallito con el empresariado y se están dando muchas libertades a las grandes empresas. Entonces, probablemente salga la ley, pero muy distinta a como es originalmente, muy recortada, muy maqueteada, como lo mismo pasó con el Parque Nacional Glaciares, Sí. que suena súper impactante, pero en realidad está protegiendo un área súper pequeña. Entonces, como que es probable que con la ley pase eso también. Constanza, para cerrar y agradecer tu participación en este primer capítulo, nos gustaría que tú pudieras dar algún mensaje, el que tú quieras dar a las personas que van a escuchar este podcast, a los jóvenes estudiantes de arquitectura u otros campos interesados en contribuir de alguna manera al cuidado del medio ambiente, que es un tema de alarma, no es una moda, es algo que realmente tenemos que empezar a poner como prioridad. Y si no es el gobierno el que mueve los hilos, vamos a tener que ser las personas. Entonces queremos saber tú, como una activista de tomo y lomo, ¿qué consejos les darías o mensaje a las personas que van a escuchar el podcast para canalizar esa pasión en acciones concretas? Sí, primero yo creo que teniendo las ganas es el primer paso, porque muchas veces uno solo de pura motivación y pasión por el tema logra grandes cosas. Lo siguiente yo creo que es aprender, informarse desde la arista que sea. Como les decía yo, por las vueltas de la vida estudiando arquitectura terminé hablando sobre glaciares y aunque pareciera que no tengo mucho como arquitecta que decir al respecto, entonces que finalmente el qué dirán o las otras personas que a uno de repente la quieran bajar y decir que no tiene los estudios, que no eres capaz, etcétera, no escuchar a esas personas y seguir adelante con la vocación, siempre de manera informada, y sobre todo también generar comunidad y colaboratividad. Hay muchas iniciativas, hay muchas organizaciones, centros de estudio, hay muchas personas haciendo cosas en pos del medio ambiente para protegerlo, y yo creo que cuando uno conecta con eso y se da cuenta que hay tantas mentes creativas y manos haciendo cosas positivas, también a uno le da el impulso para seguir. Entonces, sí, informémonos, están pasando cosas malas, el escenario es muy desesperanzador, pero motivémonos con la gente que estamos haciendo cosas. Van a haber momentos malos en que uno va a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene ningún sentido, pero de verdad, los grandes cambios, como dije antes, las grandes revoluciones a nivel de protección del medio ambiente han surgido desde las personas. Así que no bajar los brazos, creo que es lo más importante. Así es. Muchas gracias, Constanza. Súper preciso y potente ese último mensaje. Finalmente cabe en nosotros también impulsar los cambios desde nuestros lugares, y te felicitamos también a ti por todos los logros que llevas adelante junto a Glaciares. Eres una verdadera lideresa, una poderosa, y esperamos seguir viéndote también en otras instancias, compartiendo también con ustedes, que son una red muy importante también para promover algo que está tan cerca, pero que lo vemos tan lejos, que son los glaciares. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Espero que les deseo mucho éxito con este proyecto, con este podcast, que muchas personas lo escuchen. Y también felicitarlas a ustedes por esto, abrir estos espacios, animarse y atreverse a hacer algo distinto. Así que genial. Felicitaciones también a ustedes. Bueno, yo quería decir como últimas palabras que muchas gracias, Constanza. Contigo aprendimos que independientemente del oficio o de la profesión que podamos tener, cualquiera puede proteger el medio ambiente, y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos hoy día. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Igual para ti. Chao.
Este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023.